Hola, hoy voy a compartir el proceso de creación de mi videojuego llamado Remembrance of the Machine. Eh, este juego es un Souls-like ambientado en un mundo distópico, cyberpunk y grimdark. Este proyecto abarca desde el diseño de personajes y escenarios hasta la implementación en Unreal Engine 5. Eh, a través de este video les mostraré cómo me organicé y cómo ejecuté este reto desde el 23 de septiembre hasta el 22 de noviembre. Bueno, como primer punto voy a hablar de la conceptualización y la planificación que hubo al principio de mi proyecto. Todo comenzó con una planificación estratégica y me aseguré de que el proyecto fuera viable, considerando los recursos humanos, tecnológicos y el tiempo disponible que tuve. Diseñé un cronograma con etapas específicas: prototipos, diseño de personajes, modelado, implementación, pruebas, ajustes finales y la creación de un artbook. El concepto del juego surgió al pensar en cómo combinar mecánicas clásicas de un Souls-like con una narrativa profunda y un universo visualmente impactante. Para empezar, hice prototipos en Unreal Engine. Esto, bueno, en mi timeline duró 8 días. Em, Comencé creando pues estos prototipos y con estas primeras pruebas me ayudé para definir qué mecánicas centrales iba a tener el juego. Este, eh, los Souls-likes están muy centrados en el combate cuerpo a cuerpo y también me ayudaron a pensar un poco más en cómo iba a implementar la ambientación del juego. Afortunadamente el cyberpunk y temáticas así están muy basadas en la iluminación. Entonces, eh, debido a que tenía como poco tiempo para implementar todo esto, pues me ayudé de la iluminación y de repetir muchas texturas que se vieran como algo tecnológico ordenado, pero al mismo tiempo dieran, digamos, la finta de que hay como algo muy intrincado cuando realmente no lo es. Em, Al principio del proyecto había planteado utilizar este código, programación en Visual C, bueno, mezclada con Unreal Engine. Sin embargo, muy temprano en el proyecto me di cuenta que iba a ser más sencillo si lo hacía con Blueprints, así que comencé a usar Blueprints desde el principio. Después de los Blueprints, me enfoqué en el diseño de personajes y el diseño de assets. El diseño visual, pues, es crucial. El Cyberpunk, bueno, el juego no es como tal Cyberpunk, está inspirado por algunos aspectos del Cyberpunk, pero pues es muy visual. Entonces, creé un protagonista que mezclara, digamos, un poco esos dos mundos, tanto el Cyberpunk como el de los Souls-like. es- los protagonistas de Souls-like por lo general no tienen mucha personalidad, eh, simplemente se ven cool. Entonces, pues eso es en lo que me enfoqué al diseñar al personaje principal. Y el boss y los enemigos los basé, bueno, quería hacerlos como biomecánicos, de cierta manera, como integrar partes como humanas, animales, orgánicas con partes mecánicas. Entonces, pues para este punto utilicé ciertos libros de referencia y a partir de eso, pues fui viendo como diferentes aspectos, ¿no? De cómo se mezclan ciertos aspectos orgánicos con aspectos tecnológicos. Una de mis inspiraciones desde el inicio del proyecto fue HR Geiger y intenté implementar pues cosas del estilo. Y pues estos aspectos también los hice basándome en la narrativa y en el público objetivo, eh, asegurándome que tuvieran como coherencia entre sí.
Y también cabe destacar que eh, para este punto ya empecé a pensar como qué eh, personajes podrían ser más fáciles de modelar, ya que pues otra vez por el tiempo limitado que tenía, pues no iba a ser como un modelado muy intrincado. Después de el proceso de diseño de personajes, pasé al modelado de los mismos en Blender. Y cabe mencionar que a la par de todo esto, pues me encontraba también pues implementando todavía cosas de los blueprints, porque pues eh, el desarrollo en Unreal pues da pie a eso, a que hagas las cosas como a la par, no, y no como secuencialmente. Entonces, pues eh, me permitía ir probando con algunos modelos dentro de Unreal Engine y después pasándolos, eh, utilicé Mixamo para hacer la animación de estos modelos y aunque pues evidentemente facilita las cosas, sacar la animación de Mixamo, también tiene algunas complicaciones, como por ejemplo el esqueleto que sale de Blender no siempre es compatible con Mixamo, tiene que tener como ciertas especificidades para que puedan trabajar bien entre los dos. Entonces, y no solamente eso, sino que una vez que ya trabajó en el modelo de Blender con el de Mixamo, cuando exportas de Mixamo a Unreal Engine, es otra cosa, ¿no? Entonces, digamos que esta etapa que se suponía era solamente de modelado, la mezclé un poco con la integración, digamos, con la etapa siguiente, que es la integración con Unreal Engine de los modelos. Eh, También para no solo ahorrar un poco de tiempo, sino para tener como modelos un poco más eh, agradables a la vista y que correspondieran a la estética que yo quería. Utilicé algunos assets en 3D eh, de, de Internet de uso libre para implementarlos dentro de los modelos que yo estaba modelando. Entonces, eso como que resaltó un poco más el diseño. Realmente es solamente un asset en todos los modelos que utilicé. Bueno, no, fueron dos. Fue una calavera eh, y utilicé unas manos, pero al final esas manos ya no, ya no las utilicé porque eh, las manos complicaban mucho la implementación del boss en específico a Unreal Engine. Entonces, porque rompían mucho su esqueleto. Entonces, y eran unas manos como muy, tenían simulación bueno, no simulación de pelo, pero tenían como la textura, ¿no? Estaba como, se ve que estaban hechas con ZBrush y y pues tenían como la textura del pelo, pero no como textura, como la imagen de textura que se le pone encima a los modelos, sino que era como, estaba rugosa, ¿no? Entonces, lo que hice fue sustituir las manos por unas bolas gigantes con picos, lo que también pues sirvió de provecho para el ataque del boss y entonces el boss ya no utiliza un arma, sino que las armas son sus puños, que son bolas gigantes de picos. Bueno, una vez que ya pude implementar todas las animaciones eh, y las mecánicas de juego que van de la mano porque también, no sé, creo que no lo he dicho, pero eh, los Souls-like están como muy eh, integrados en ese aspecto con la animación de los personajes. Todas las mecánicas de juego se basan en la manera en la que los cuerpos dentro del juego se mueven.
¿no? Y de ahí sacan, digamos, los valores para generar la lógica y generar el combate, por ejemplo. En el caso, por ejemplo, del combate, digamos, el ataque base, tanto del jugador principal como el de los enemigos, crean esferas invisibles dentro de el motor del juego y entonces cuando golpean, justamente cuando entran en contacto con el cuerpo de otro eh, actor dentro de ese mundo, es que sale la lógica y dice, te golpeó este personaje que tiene esta cantidad de daño y te golpeó tantas veces, ¿no? Cuenta las veces que entró en contacto con esa cápsula que se crea y entonces pues genera el daño. Entonces, sí, la implementación, digamos, es muy física en ese aspecto, en el Souls-like. Bueno, en este Souls-like en específico y me parece que es así en todos los Souls-like también. Bueno, una vez terminado ese aspecto del juego, ahora sí tenía como todas las mecánicas y me comencé a dedicar a hacer el escenario, diseñar, digamos, la experiencia que quería dar al jugador y también para este punto había modelado a los personajes, pero no había pensado del todo en el escenario, ¿no? Mi plan original era buscar como algún escenario que pudiera obtener de manera gratuita en la tienda de Unreal Engine. Sin embargo, o no se adecuaban a la estética que yo quería, o estaban como súper complicados, o de plano eran de paga. Entonces, la solución que encontré fue buscar assets que tuvieran la estética que yo quería y crear el escenario yo mismo. Eso también me dio como mayor libertad a la hora de eh, diseñar un nivel que fuera corto y en mi caso lo que quise hacer fue generar una especie de tutorial. Me basé mucho en cómo está al principio Elden Ring. Elden Ring es un Souls-like, por si no lo conocen, pero yo creo que sí. Y Elden Ring comienza de esa manera, comienza con una pelea. Bueno, de hecho comienza al revés que como yo diseñé el nivel en este caso. Elden Ring comienza con un, digamos, pasillo. eh, Llegas sin ningún contratiempo, llegas hasta un boss. Peleas con el boss y el boss está diseñado, bueno, la experiencia de juego es que el boss te mate y una vez que te mata, ya comienzas un tutorial con enemigos base mucho más sencillos. En este caso lo hice al revés. Puse el tutorial con los enemigos base al principio y una vez que terminas el tutorial pasas a otro nivel, digamos, y ahí es donde peleas contra el boss. Eh, También la iluminación otra vez fue muy importante para generar la experiencia, porque pues las sombras y la rugosidad de los mismos eh, modelos que adornan las paredes del nivel, pues le dan ese aspecto como tecnológico más intrincado. Después de esto me dediqué a pruebas y a calidad, eh, que más que se alejó un poco de lo que yo pensaba como darle el proyecto a otras personas que lo jugaran y me dieran como feedback, pero realmente se convirtió en yo mismo como viendo dónde se rompía el juego, porque me pasó que se rompía o había como algunas cosas
que quería cambiar en cierto punto y no lo hice y entonces me tenía que regresar y hacerlo. En especial a la hora de construir el juego me pasó que eh, hubo varios problemas. Por ejemplo, el tutorial, como lo diseñé, utiliza videitos. Bueno, utiliza trigger boxes. Cuando el personaje las cruza, se activa un video de UI y pues ves ahí, ¿no? Te dice como de aprieta X si quieres saltar y aprieta círculo si quieres rodar, ¿no? Eh, y cuando exportaba el juego, pues aparecía la pantalla negra, ¿no? Entonces tuve que ver más tutoriales, ver cómo se resolvía eso. Al parecer es algo que le pasó a varias personas cuando apenas salió Unreal Engine 5, pero tampoco era tan común y entonces pues me metí ahí a varios foros para hacer como el, el troubleshooting. También me llegó a pasar que tenía como problemas para implementar el ataque en un enemigo y y pues funcionaba en mi personaje principal, pero en el enemigo pues no funcionaba, ¿no? Entonces pues me metí otra vez a mi nivel ahí donde tenía como todas las mecánicas y pues estuve como rebotando varias veces ahí como hasta tuve como una asesoría para ver si me podían ayudar y finalmente la manera en la que lo resolví fue que platicando con algunos amigos les dije como este el problema y pues tengo un amigo que se dedica como a hacer, pues no es de programar en Unreal, pero él trabaja en una empresa que utiliza un software que también utiliza blueprints y pues él se dedica justamente a eso, ¿no? A hacer como troubleshooting con los clientes de la empresa. Entonces, como que me fue como haciendo un poco la misma conversación que hace con sus clientes y empezamos a ver, bueno, aquí no es el problema, entonces tiene que ser por acá y así fuimos poco a poco. No lo resolví cuando estaba platicando con él, pero me dio como la pauta a cómo pensar para poder resolverlo y al final se pudo resolver. Al principio del proyecto, uno de como parte del scope era hacer un artbook eh, que tenía como varias especificaciones que le puse ahí. Sin embargo, eh, ahora sí que ahí fue donde se vio como, digamos, recayeron los atrasos que tuve en ciertos aspectos. Entonces, pues sí tengo, o sea, sí estoy haciendo el artbook, sí lo estoy presentando, pero pues no tiene como absolutamente todas las cosas que yo había querido ponerle, porque pues mientras que sí estuve como haciendo arte y diseño, este, durante todo este proceso, pues no le pude como poner ese como, digamos, extra que me hubiera gustado ponerle, entonces ahí se vio como un poco afectado el artwork. Em, eh, Sin embargo, pues sí tengo como un artbook donde pues se muestran como varias de las cosas que hice durante el proceso. Finalmente, creo que de este proyecto sí aprendí bastante, no solamente de los instrumentos, sino también como parte de la organización que debía tener para poder sacarlo adelante. Eh, También bueno, ya me lo sospechaba desde el principio, pero pues no pude como mantener como un pipeline mm, de manera totalmente exacta como lo diseñé desde el principio. Sin embargo, creo que pude como hacer los ajustes necesarios para poder eh, pues irlo evolucionando y que me llevaran como a un resultado que si bien creo que todavía tiene áreas de oportunidad,
creo que pues no es un mal trabajo.